giorni al mare, via dalla città, finalmente insieme noi due soli. Sveglia accanto a te, poi dopo il caffè, passeggiate mano nella mano. Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y Mariate Aragonés. Ricche di magia, ogni posto è buono per un bacio. Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta no es una semana cualquiera, en Radio María, donde analizamos tantos eventos históricos ocurridos a lo largo de los años, en una semana como esta que abrimos ahora con un servidor de ustedes, Luis Antequera, y Mariate Aragonés. Una semana que no es una semana cualquiera, 7 días, 7 giorni, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes. Porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías. Comencemos pues. Pues allá vamos. Come due bambini. En 1254, el rey Alfonso X el Sabio otorga la normativa fundacional de la Universidad de Salamanca, la más antigua de España, pues venían funcionando como estudio general desde 1218, si exceptuamos los estudios generales de Palencia, fundados en 1212, aunque tempranamente desaparecidos, y la cuarta más antigua de Europa tras Bolonia, Oxford y París, primera de hecho en ser llamada universidad, como se hace en la bula emitida por Alejandro IV. El término universidad proviene de la expresión Universitas Magistrorum et Scholarium, con el significado de comunidad de profesores y académicos. La segunda universidad más antigua de España será la de Valladolid, fundada en 1241. En 1521, la dieta de Worms, en la que se venían reuniendo desde el anterior 21 de enero los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico, presididos por el emperador Carlos V, para escuchar las tesis del monje alemán Martín Lutero, el cual no se retracta de las mismas, determina condenarlas como heréticas, lo que no será óbice para que Lutero pueda abandonar la dieta con toda tranquilidad gracias al salvoconducto que le entrega el propio Carlos V. En su camino de regreso a casa, Federico III de Sajonia fingirá secuestrar al monje, si bien lo que está haciendo en realidad es capturarlo para protegerlo y sobre todo para utilizarlo en adelante como ideólogo del cisma protestante que debería servir a los príncipes sometidos al emperador para justificar su rebeldía ante éste.
el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas 2 generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años. En 1527 el navegante italiano al servicio de la corona de España, Sebastián Caboto, descubre el río Paraná, que significa río que parece mar en la lengua guaraní, de 4.880 kilómetros de longitud, al que Caboto da el nombre, sin embargo, de Río de la Plata, que luego quedará solo para su estuario, el anchísimo Río de la Plata argentino, con 240 kilómetros de anchura en su desembocadura. Curiosamente, el mismo día, pero de 1541, 14 años más tarde, en el que el también español Hernando de Soto, en la otra punta del gigantesco continente, descubre el Mississippi, que significa grandes aguas en la lengua de América del Norte, Ojibwa, al que bautiza Hernando de Soto con el precioso nombre de Río del Espíritu Santo, de 3.766 kilómetros de longitud, 1.000 kilómetros menos que el Paraná. Haciendo posible todos ellos y muchos más ese proceso que podemos denominar al modo en que lo hacemos con el propiciado por el Imperio Romano 15 siglos antes, de auténtica hispanización, un proceso que aglutina la exploración, la urbanización, la instrucción y la evangelización de los pueblos y territorios del Nuevo Mundo descubierto por España. Por cierto, no solo en América como acostumbramos a pensar, sino también en muchos otros lugares del planeta, y particularmente del Pacífico. Y hoy, uno más de esos muchos misioneros que contribuyeron a la conquista de América, pero este muy peculiar. Nos lo cuenta Alberto Hernández, el gran Alberto. En la conquista de América también han participado personajes pintorescos. Uno de ellos era Pedro Melgarejo Urrea. Era un sevillano, no se sabe cuándo nació. Se sabe que era franciscano y que en 1514 se encontraba en Cuba. Traía unas cartas de recomendación del obispo de Burgos y entre esas cartas había 100 folios firmados en blanco. Es de los primeros sacerdotes que van a Nueva España. Se pone rápidamente a las órdenes de Cortés y participa en la lucha contra los mexicas y llega a Tenochtitlán. Cortés rápidamente se da cuenta que es un hombre influyente y entonces se hace amigo suyo. Le enseña la ciudad de México desde un alto y bueno, participa en la conquista de una forma un tanto peculiar, porque aunque el cronista no nos dice cómo, sí nos dice que combatía con un crucifijo, lo que no sé si también llevaba espada o las armas precisas para la conquista. Una vez conquistado la ciudad, es uno de los principales amigos de Cortés. Este hombre, en los 100 folios que ha tenido firmados por el obispo, se ha dedicado a venderlos como bulas de San Pedro y entonces a los soldados se las vende diciendo que son bulas para salvar su alma, que no importa lo que hagan en el combate o cómo mueran, que con esa bula se salva, con lo cual se hace inmensamente rico. Cortés le tiene, ya digo, en gran aprecio. Tanto es así que cuando nombran a Cristóbal Tapia gobernador de Nueva España, él le manda a que vaya a recibirle para que le lleve allí, pero tiene órdenes secretas. Entonces nuestro buen franciscano entretiene a Cristóbal Tapia, que es el oidor de Santo Domingo, y bueno, le dice que todavía la situación está muy difícil, que no se ha consumado la conquista, pero que bueno, que Cortés estará deseoso de recibirle, y le lleva junto a los soldados por distintos pueblos, pero nunca le acerca a México,
Tanto es así que nuestro nuevo gobernador se aburre y se vuelve a Santo Domingo, con lo cual se queda la nueva España sin gobernador. El hombre, ya harto de México, decide volverse a España. Entonces Cortés le da 10.000 pesos en oro para que se los entregue a su padre Martín Cortés, y nuestro buen fraile regresa a España. Los 10.000 pesos de oro nunca llegan al padre Cortés, solo llegan las cartas de recomendación que ha escrito Cortés y que le nombran predicador del rey y consejero de Indias. Más tarde es nombrado obispo de Montenegro, pero a lo poco dimite y ya se pierde la pista de este sacerdote. San Agustín, año del Señor de 1740. El general Montiano destacó como gobernador de la Florida por su rotunda protección a los esclavos huidos de las colonias inglesas y holandesas. Es el responsable del primer asentamiento de esclavos libres en Norteamérica, en el fuerte de Gracia Real de Santa Teresa de Mosé. La corona española concedió al fuerte Mosé todo lo necesario para convertirse en el poblado donde los esclavos fugitivos podían iniciar su nueva vida como súbditos españoles. En 1740, el gobernador inglés de Georgia, James Oglethorpe, lanzó una gran ofensiva con el objetivo de expulsar a los españoles de Florida para tomar San Agustín y apropiarse del castillo de San Marcos. El ataque fue por sorpresa y los españoles, con su compañía de negros libres, tuvieron que refugiarse en el castillo. El fuerte Mosé, al ser más débil, fue asaltado y conquistado por los ingleses, y el comandante inglés, el coronel Palmer, se instaló en él, pensando que desde allí podría asaltar la inexpugnable fortaleza de San Marcos. Nada más lejos de la realidad. Montiano, en gran desventaja numérica y de medios, se preparó para el contraataque. Por sorpresa y de noche, las tropas españolas con las milicias negras y los indios amigos salieron de San Marcos atacando a los ingleses asentados en el fuerte. La lucha fue encarnizada. En ella el bravo capitán Francisco Menéndez destacó por su coraje y valentía. El desenlace llegó cuando el oficial inglés vio los refuerzos que llegaban de La Habana y tocó retirada. Esta victoria desmoralizó de tal forma a las fuerzas británicas que Oglethorpe ordenó el regreso inmediato de sus tropas. El fuerte no fue reconstruido y los valerosos integrantes de las milicias territoriales negras se establecieron en 1740 con sus familias en San Agustín como ciudadanos libres. Fuerte Mosé ha sido declarado Monumento Histórico Nacional, un legado reconocido por ser el primer lugar en territorio norteamericano donde bajo la protección de la bandera española habitaron hombres y mujeres libres de la esclavitud de las plantaciones y al amparo del gobernador y general Manuel Montiano. Ha sido un reportaje del canal de YouTube Reunificacionistas. Corriendo el año de 1561, el rey Felipe II de España, mediante real cédula, anuncia su decisión de trasladar la corte española desde Toledo hasta Madrid, lo que convertirá la otrora villa y entonces secundaria ciudad castellana de apenas 20.000 habitantes en capital de España, ya para siempre, excepto durante el periodo 1601 a 1606, en el que dicha capital pasa a Valladolid. Madrid va a ser una peculiar capital de importante imperio español, pues nunca será la ciudad más importante del mismo, superada en la propia península por Sevilla, Granada o Toledo. En el imperio español, en Europa, por Nápoles, Lisboa, Milán o Palermo, y en América, por México o Potosí. Ha sido la noticia de Lula.
Y es una fecha de grandes inventos, porque en 1847 Robert Thomson patenta el primer modelo de neumáticos para carruajes, que luego hará populares el también escocés John Boyd Dunlop. En 1878, David Edward Hughes da a conocer a la Royal Society el micrófono de carbón, primer micrófono de la historia. Y en 1866, en Estados Unidos, John Steve Pemberton inventa la Coca-Cola, una de las patentes más rentables del mundo, que, sin embargo, no es sino una fórmula robada a los empresarios valencianos que la habían inventado. Y es que 6 años antes, en 1880, en Aielo de Malferit, en la provincia de Valencia, los empresarios Bautista Aparici, Ricardo Sanz y Enrique Ortiz abren una fábrica que produce curiosos licores que llevan por nombre palabras tan sugerentes como perfecto amor, lágrimas de contribuyente o placer de damas. En 1885 participan los valencianos en una feria de Filadelfia en Estados Unidos con una nueva bebida a la que llaman Coca-Cola, cola escrito con K, hecha de cafeína y rica en frutos de los árboles africanos de cola y de plantas de coca del Perú, la cual incluso recibe un premio a la innovación. Aparici llega a repartir muestras entre representantes norteamericanos, o casualidad que solo un año después el farmacéutico estadounidense John Pemberton presenta otro producto que se llama precisamente así, Coca-Cola, con el cola aquí sí con C. No se molestó ni en cambiarle el nombre. Sus inventores españoles apenas registrarán su bebida en España en 1903, pero para entonces Coca-Cola era ya un icono en los Estados Unidos. Cuando en 1953 los ejecutivos de la Coca-Cola visitan España para introducir en nuestro país su bebida, una bebida española, adquieren los derechos de Joaquín Juan Sanchís, dueño de la fábrica. Según se cree, la fábrica valenciana recibe unas 30.000 pesetas de la época. La producción de nuez de cola coca, así llamada ahora, continuará en Aielo de Malferit, en España, pero solo en su versión alcohólica. Corre el año de 1902 cuando el volcán Monte Pelado en la isla de Martinica entra en erupción, devastando la capital, Saint-Pierre, y matando a sus 30.000 habitantes por asfixia e incineración. Solo se salvan 2 personas. Paradójicamente, uno de ellos es un preso que se halla en una prisión cuyos recios muros consiguen resistir el torrente de ardiente lava. Se llama el recluso como un servidor, Luis Augusto, para ser exactos, Louis Auguste Sipari, escrito Ciparis, el cual trabajará luego en el circo Barnum and Bailey, donde se le presentaba como el hombre más increíble de la Tierra. ¿Ven ustedes cómo la realidad es mucho más fantástica que cualquier fantasía que podamos construir? En 1945, con la rendición incondicional de la Alemania nazi, termina la Segunda Guerra Mundial, pero solo en Europa, pues aún se prolongará hasta que el 14 de agosto, tras sufrir el impacto de 2 bombas atómicas, se produzca la rendición de Japón ante Estados Unidos, y todavía más hasta que también Japón se rinda ante la China
el 9 de septiembre, momento en que se puede decir que la guerra ha definitivamente terminado, dejando un saldo que se redondea en 60 millones de muertos, de los que entre 20 y 30 millones la Unión Soviética, unos 14 la China y unos 7 Alemania. Francia, que nos ha vendido la imagen de una legendaria resistencia partisana al poderío nazi, apenas tendrá en cambio unos 200.000 muertos. Para que se hagan ustedes idea, la 10ª parte de los que le habían producido solo a Francia las guerras napoleónicas. Siglo y medio antes, con una población que es poco más de la mitad que la que tiene en 1945. Y en 1980 la OMS declara oficialmente erradicado en todo el planeta el virus de la viruela, palabra que no significa otra cosa que pústula pequeña, pustulita, por las características marcas que produce en la piel y que tantas muertes causara en Europa y luego, con el descubrimiento del Nuevo Mundo por los españoles, también en América. Consta de su presencia entre los seres humanos en tiempos tan tempranos como el siglo III a.C., por haberse registrado en momias egipcias, y ha sido combatida principalmente mediante la vacuna inventada por Edward Jenner a partir del virus de la viruela de la vaca, de ahí que se llame vacuna, que ha resultado de suma eficacia, si bien con anterioridad ya se combatía mediante el sistema llamado de la variolización, es decir, la inoculación del virus de la viruela humana en los propios seres humanos, sistema mucho más gravoso y con una alta mortalidad. La vacunación contra la viruela con la vacuna de Jenner dará lugar a la primera campaña mundial de vacunación, promovida por el rey Carlos IV de España y por los médicos españoles Javier Balmis y José Salvani, en tiempos tan tempranos como 1803, solo 7 años después de que Jenner la descubriera y los ingleses aún se anduvieran barruntando qué se podía hacer con semejante descubrimiento. Con nosotros, puntual a su cita, como siempre, Guillermo Arroniz y sus faraones, el rapsoda de la historia. Queridos oyentes, quería agradeceros especialmente que estéis ahí y saludaros antes que a nadie. Y luego, por supuesto, a mi querida Mariate Aragonés y a mi querido Luis Antequera. Hoy vamos a seguir con Akenatón. Y vamos a seguir con Akenatón porque vamos a hablar de una oración que se escribe, no sé si la escribiría él, claro, esto sería imposible saberlo, pero se escribe en su tiempo, es el himno a Atón. Es de una belleza sorprendente
Y bueno, se ha destacado muchas veces esta proximidad, ¿no?, a ciertos rasgos del judaísmo por esa apuesta por el monoteísmo, ¿no? Un único Dios que además es bondadoso, que se entrega a todos, porque da su luz a todos, obviamente con todas las inmensas diferencias y distancias, ¿no? Y este poema, que es bellísimo, que se puede encontrar en internet perfectamente traducido al castellano, es sobrecogedoramente hermoso. Para hacerle un homenaje a esta, digamos, oración, he escrito un soneto que no deja de ser una versión libérrima de este himno a Atón. Un Dios, Dios, solo un Dios, dador de vida, que a todos da su luz sin excepción. El disco solar, disco de oro, Atón, bendice las dos tierras y las cuida. Atón sabe llevar su propia brida para surcar el cielo en dirección poniente. Las tinieblas, la aflicción, la ruta singular, desconocida. Belleza eres, pura perfección, que pone el mundo en marcha y lo alimenta. Tus rayos de ternura amarillenta aclama cada humano corazón. A todo lo que anda y lo que vuela, tu mano lo genera y se revela. En el capítulo del natalicio nace en 1745 el alemán Karl Stamitz, compositor de óperas como Der Verliebte, Vormund und Dardanus, Los enamorados Vormund y Dardanus, y de hasta 70 sinfonías, entre las cuales esta en re mayor, conocida como La Caza, acompaña hoy nuestro natalicio. ¿Que quieres volvernos a escuchar porque no puedes esperar hasta la próxima semana? ¿Que te perdiste un programa y no te lo perdonas? ¿Que quieres mandarle el programa a un amigo tuyo al que sabes que le va a gustar? No te preocupes, todo tiene solución. ¿Conoces nuestro podcast? Introduce en la red Podcast Radio María, esta no es una semana cualquiera, y entrarás en el mundo mágico de la historia, con todos los programas que hemos emitido hasta la fecha. Miles y miles de minutos de historia de la buena, contada con honestidad, con rigor, de manera escueta y entretenida. Ya sabes, el podcast de Esta no es una semana cualquiera. Para oír la radio cuando tú quieras, donde tú quieras y con quien tú quieras. Ve la luz en el año 1801 José Rodríguez Losada, relojero español a quien debemos el reloj de la Puerta del Sol que dona a la Villa de Madrid y con el que millones de españoles dan la bienvenida cada 1 de enero al nuevo año, mientras nos zampamos a toda velocidad 12 uvas.
La famosa tradición de las uvas, extendida hoy también a muchos países hispanoamericanos, en algunos de los cuales, por no ser tiempo de cosecha, las consumen pasas, nace en 1909, año en que una excelente cosecha de uva blanca de Aledo llevará a los productores alicantinos a venderla a muy bajo precio, inventando la tradición de consumirlas en los 12 últimos segundos del año, como interesantísima y eficacísima campaña de marketing para la maximización de las ventas. En el año 1821 viene al mundo William Henry Vanderbilt, el hombre más rico de su época, gracias al ferrocarril norteamericano, gran filántropo que financia la Universidad Vanderbilt o la Escuela de Medicina de la Universidad de Columbia, así como la instalación del Cleopatra's Needle, la aguja de Cleopatra en su traducción al español, un obelisco egipcio en el Central Park de Nueva York. Los obeliscos egipcios fuera de Egipto son 12, 8 de ellos en Roma, uno en Estambul, otro en Londres, otro en Nueva York y un último en París. Madrid no tiene obelisco egipcio, pero sí tiene, en cambio, todo un templo egipcio, el templo de Debod, así llamado por la localidad egipcia en la que se emplazaba, y que es un regalo de Egipto a España en el año 1968 por su colaboración en la construcción de la importante presa de Asuán, que surte de agua y energía al país de los faraones, uno de los grandes monumentos de la capital española. Ve la luz en el año 1828 el suizo Jean-Henri Dunant, que al contemplar horrorizado las secuelas de la batalla de Solferino en el marco de la guerra para la unificación italiana, la cual deja 6.000 muertos y 25.000 heridos, crea un cuerpo de voluntarios para socorrer a los heridos de guerra, la Cruz Roja. Ganador del primer Premio Nobel de la Paz en 1901, la Convención de Ginebra sobre los usos de la guerra de 1864 había adoptado muchos de sus postulados, todo lo cual le convierte en un verdadero campeón de la paz. En 1884 el que nace es Harry S. Truman, 33º presidente norteamericano por el Partido Demócrata, que lo es 8 años los que van desde 1945 hasta 1953, recordado por haber ordenado lanzar las 2 bombas atómicas que ha conocido el mundo hasta la fecha, ambas sobre 2 ciudades japonesas, la primera sobre Hiroshima, que dejará 200.000 muertos, y la segunda sobre Nagasaki, que dejará 100.000 muertos.
Buenas noches. Hoy vamos a hablar del origen precristiano de los santos y vírgenes en la península ibérica. El cristianismo supuso un proceso de sincretismo con la cristianización de deidades masculinas y femeninas a las que se rendía culto en la Hispania romana antes del año 380 de nuestra era, en que se declaró como religión única el cristianismo mediante el Edicto de Tesalónica por el emperador Teodosio I. Los primeros evangelizadores cristianos trataron de asociar las deidades prerromanas con las figuras del cristianismo, y el éxito de ese proceso de sincretismo permanece hasta nuestros días. El culto a Ataecina, que era la diosa principal de los pueblos ibéricos asentados en los valles de los ríos Duero, Tajo y Guadiana, se asoció a la diosa romana Proserpina, diosa de la noche, relacionada con la luz de la luna y con la sanación y la fertilidad, y se le rendía culto en su santuario de Aroche, en Huelva. Los primeros evangelizadores cristianos la asociaron a Santa Lucía, patrona de la vista. El culto a Taranis, dios del trueno, era ofrecido por los pueblos ibéricos del sistema ibérico, valles del Alto Ebro y vertiente nororiental del sistema central, que eran pobladores celtibéricos de tribus bacéas, verones, turmogos, bárdulos, austrigones, y Taranis era el dios de las montañas y del trueno en relación al monte de San Lorenzo en La Rioja. Los evangelizadores cristianos lo asociaron al apóstol Santiago, hijo del trueno, según el Nuevo Testamento. El dios Netón era el principal dios de la guerra para los pueblos ibéricos del este y levante y sur peninsular, desde el Rosellón hasta el Valle de Guadiana. Fue asociado al dios Marte por los romanos. Los primeros evangelizadores cristianos lo asociaron y dedicaron su culto a la figura del arcángel San Miguel. La principal diosa ibera era Tanit, equivalente a la Astarte fenicia y a la Isis egipcia, y era asociada a la diosa romana Celeste, que era la diosa de la fertilidad, con santuarios en Tarragona, Mérida y Elche. Precisamente la famosa escultura de la Dama de Elche podría ser la representación ibérica de la diosa Tanit Celeste. Los primeros evangelizadores cristianos asociaron el culto a esta diosa a la Virgen del Carmen, precisamente el día 16 de julio, en que aparece en el cielo la estrella Sirio, estrella azul, era el símbolo de la fertilidad y de la fecha culminante de las actividades pesqueras en las poblaciones costeras ibéricas, y ese día era consagrado a la diosa Tanit. La celebración del Día de la Virgen del Carmen hace coincidir ese día con esa celebración y es patrona de las gentes del mar. Buenas noches. Ha sido una vez más y como siempre nuestro galeno historiador Luis Aguilera. Muchas gracias, Luis. En el capítulo del obituario muere en 685 Benedicto, hijo de Juan, más conocido como Benedicto II, 81º papa de la Iglesia Católica, que lo es apenas un año y que después de esperar casi otro para ser confirmado por el emperador, como era lo preceptivo entonces, el emperador de Constantinopla, conseguirá que en adelante dicha confirmación, en vez de darla el emperador en persona desde Constantinopla, lo haga en su nombre el exarca de Rávena, esto es, el gobernador de Italia por cuenta del Imperio Bizantino, en un momento en que Italia es solo una provincia del imperio y ha dejado de ser su capital, lo que si bien no servía para evitar el enojoso y humillante trámite, sí lo hacía al menos más ágil. Lucha particularmente en España contra la herejía monotelita, que sostiene que en Cristo, al modo en que lo entienden los diofisitas, existen dos naturalezas, la humana y la divina, aunque contrariamente a ellos, una única voluntad que naturalmente es divina. Será canonizado Benedicto II en 1964 por Pablo VI. Durante la Revolución Francesa en París, acusado de traidor,
Es apresado, condenado y guillotinado en el mismo día, lo que entre otras cosas da cuenta de las garantías del proceso. Antoine Lavoisier, químico, biólogo y economista francés, considerado junto a su esposa, la también científica Marie-Anne Pierret-Pols, el creador de la química moderna por sus estudios sobre oxidación de los cuerpos, respiración animal, análisis del aire, teoría calórica, combustión y fotosíntesis. Autor de la ley de conservación de la masa llamada Ley de Lomonosov-Lavoisier. Siglo y medio antes, en 1633, la malhadada Inquisición no se había atrevido nada ni parecido con Galileo Galilei, condenado a una suave reclusión domiciliaria. Y sin embargo, si uno preguntara por ahí, un 90% de la población negaría que Lavoisier fuera guillotinado por la Revolución y afirmaría tajante que Galileo había acabado sus días en las hogueras de la Inquisición. Ah, y por cierto, no de la Inquisición española, sino pontificia. En 1903, en las Islas Marquesas, en el Pacífico, donde está enterrado, pasa al otro barrio el pintor francés Paul Gauguin, uno de los grandes exponentes del movimiento pictórico denominado postimpresionismo, término inventado por el crítico de arte Roger Fry en 1906, que, además de a Gauguin, engloba a pintores como Cézanne, Seurat, Signac, Toulouse-Lautrec, Van Gogh, Hodler o Munch, autor nuestro Gauguin de obras como Calle de Rouen o la calle Rouvenet en Rouen, ambas en el Thyssen-Bornemisza de Madrid. «1906. Traigan gallegos», ordenó John Stevens, el ingeniero jefe, cuando las obras del Canal de Panamá estaban atascadas y la mano de obra antillana caía enferma por miles. Conocía a los gallegos por su trabajo en el ferrocarril cubano, flacos, sufridos y tenaces, siempre en cuadrillas de amigos y paisanos, cuidándose unos a otros cuando la malaria o el cólera los golpeaba. Llegaron 500 primero, enviados al infierno de las marismas, y las obras comenzaron a avanzar. Era una empresa titánica, mover piedras como para levantar 20 veces las pirámides de Egipto. Incluso el presidente de Estados Unidos pidió más gallegos, y desde las aldeas de Galicia, jóvenes reclutados con promesas de riqueza cruzaban el Atlántico rumbo a la zanja de 82 kilómetros que uniría el Pacífico y el Atlántico. Entre 1906 y 1908 llegaron casi 9.000, la mayoría desde el puerto de Vigo. Compartían chapas de identificación, enfrentaban lluvias torrenciales, fiebres mortales y jornadas interminables a pico y pala. Muchos echaron raíces, otros regresaron con las manos vacías. 500 murieron en el Tajo. Cuando el canal se inauguró en 1914, el mundo ya estaba en guerra y no hubo festejos. La gesta de aquellos gallegos que dejaron sudor, vida y dignidad en la mayor obra de ingeniería de su tiempo quedó oculta en la historia durante casi un siglo. Ha sido una noticia del canal de TikTok AI Innovation. Alzad la mirada, dijo Jesús a sus apóstoles, y contemplad los campos que están ya dorados para la siega, tras la siembra que el propio Señor hizo de su vida como grano de trigo caído en tierra y resucitado para dar mucho fruto. A alzar la mirada nos invita también el Papa, cuya visita a España quiere sumarse a la de tantos evangelizadores y mártires que durante 20 siglos han sembrado las semillas del Evangelio en esta tierra especialmente marcada por el amor a la Eucaristía, a la Virgen y al sucesor de Pedro. Radio María, que lleva 27 años sembrando esas semillas en España, pide al Señor su gracia y a sus oyentes colaboración en su tradicional campaña de mayo, para seguir extendiendo la palabra que quiere elevar nuestra mirada al cielo y hacernos uno en los corazones de Jesús y María. Ayúdanos con tu oración, testimonio apostólico y donativo.
Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestro sitio web radiomaria.es. Alza la mirada con el Papa en Radio María. España, tierra de María, la Virgen del Pilar, la Virgen de Guadalupe, aparecida a este lado del Atlántico y también a aquel. España, tierra de la Inmaculada Concepción, España, tierra del Papa, España, tierra de la Iglesia Católica, es el lugar del planeta en el que nace la lengua con la que la mitad de los católicos del mundo hablan con Dios. Es el lugar cuyos misioneros son responsables de que tantos cientos de millones de personas conozcan a Dios y también a su Madre, que es la nuestra. Hoy Radio María, nuestra Radio María, continúa ese trabajo de evangelización y de misión. Ayúdala a ayudar. Dependemos de ti. Y es un día aciago para la tauromaquia, pues en 1988, a los 82 años de edad, muere Domingo Ortega, maestro de referencia de los años 30, uno de los 10 únicos toreros en la historia que ha cortado un rabo en la madrileña Plaza de Toros de Las Ventas. Y de un domingo a un dominguín, porque en 1996, 8 años después, el que abandona la gran plaza de toros que es la vida, que es el mundo, a los 69 años de edad, es Luis Miguel Dominguín, tan torero como galán y hasta actor de cine, el maestro de referencia de los años 40, que sale hasta 5 veces por la Puerta Grande de Las Ventas. Y en el año 2013 abandona el mundo Alfred Ben-Llorac, inventor español titular de más de 100 patentes, protagonista del primer servicio de transfusión de sangre del mundo y de la historia, acontecido durante la Guerra Civil Española, y autor de importantes trabajos sobre predicción de tiro, ósmosis inversa, termoformado de madera o energía solar. De pastores en las montañas a los más aguerridos guerreros de Europa. Nos lo cuenta el gran Alberto Hernández. Los almogávares eran unos soldados de infantería del reino aragonés. En principio eran pastores que cuando llegaron los musulmanes a España tuvieron que dejar a sus ganados porque se los robaban los moros, con lo cual se tuvieron que dedicar a robar, saquear, etcétera, etcétera, para mantener a los suyos. Eran unos hombres muy sobrios, vestían igual en invierno que en verano y llevaban poco armamento, pero eran muy duros y esforzados. Estos almogávares se dieron principalmente en Aragón, puesto que Castilla, como tenía la Mesta, que era la frontera entre 100 y 200 kilómetros, pues podían tener allí los ganados, cosa que en Aragón no pasaba. Terminada la reconquista aragonesa, entonces los reyes aragoneses ya no les interesaba tener este tipo de soldados que, aunque eran muy buenos y lucharon muy bien contra los moros, al haberse acabado la guerra ya no tenían sitio en la sociedad. Así que los puso de mercenarios y se los llevó al Imperio Bizantino. Su jefe o adalid se llamaba Roger de Flor. Este hombre llegó allí y empezó a derrotar a los turcos en todas las batallas. Es más, en cierta manera se endiosó y pidió el título de Megadux, cosa que le fue concedido.
pero el hijo del emperador de Constantinopla se puso celoso de él y le invitó a un banquete, con lo cual era una emboscada, y mató a él y a todos sus capitanes. Pensaban que con esto se había acabado el problema, pero lo que hizo fue empezar. Los almogávares tomaron cumplida venganza y liquidaron a todo griego por los alrededores. Tomaron el ducado de Atenas y de Neopatria y bueno, estuvieron durante casi 2 siglos por aquellas tierras luchando contra unos y contra otros con una crueldad extrema. Solo respetaban a las mujeres, la vida de las mujeres. Ya con el tiempo se extinguieron. Los reyes de España siguen ostentando entre sus títulos el ducado de Atenas y de Neopatria, que pasó de los almogávares a los reyes aragoneses, concretamente a Pedro IV el Ceremonioso, y de ahí con la unión de Castilla y León con Fernando el Católico, pues pasó a la corona de España. Estos hubiesen hecho una gran labor si no hubiese sido que en la Cuarta Cruzada los franceses tomaron Constantinopla y la saquearon y destruyeron el Imperio Bizantino. Entonces los griegos estaban un poco escamosos con la gente que venía de fuera y no les dieron todas las facilidades del mundo. Para terminar, diré que estos fueron de los primeros occidentales en ver el Partenón y Atenas en su estado original antes de que otras invasiones de países oficialmente no bárbaros dejasen Atenas en ruinas. Pues esto es todo y buenas noches. Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversiones. Y sí, amigos, una vez más y como siempre, nuestro programa se acaba. Llegamos al final. Pero recuerda, eres, oh España, la más hermosa de todas las tierras que se extienden del occidente a la India, tierra bendita y siempre feliz en tus príncipes, madre de muchos pueblos. Es la Laus Hispaniae del obispo Isidoro de Sevilla, del siglo VI, componente de una familia cartagenera que produjo 4 santos, el mismo Leandro, Fulgencio y Florentina, el hombre más erudito de su época, autor de varias obras, así su Historia de los Reyes Godos o de Vándalos y de Suevos, pero sobre todo de sus famosas etimologías, tratado de colosales dimensiones que puede definirse como el primer intento enciclopédico de la historia. La frase, más allá de los fervores patrióticos o pasionales que pueda producir, contiene en su brevedad 2 elementos de la máxima importancia. Primero, esa tempranísima mención de España, realizada tan pronto como el siglo VI, como una realidad cierta y perfectamente definida e identificable, que contradice a todos aquellos que sostienen que España es una realidad concebida y pseudo-artificial del liberalismo y prácticamente contemporánea. A mí, personalmente, me llama mucho la atención, además, su dimensión premonitoria, recogida en la expresión madre de muchos pueblos, que prefigura la que nada menos que 10 siglos después será la hispanidad. Ahora bien, no nos vamos a despedir sin presentar, como siempre, la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy. Y en nuestro tercio de eventos hemos escuchado hoy las danzas húngaras de Johannes Brahms, en la interpretación que de ellas hacía la London Festival Orchestra, dirigida por Alfred
Scholz. Y en el natalicio, la sinfonía en re mayor La caza de Carl Stamitz. Eran los London Mozart Players que dirigía Matthias Bammert. Y en el obituario, el concerto a più strumenti de Felice dal Abaco. Era la Bremer Baroque Orchestra. Y hoy hemos estado con ustedes Mariate Aragonés, Alberto Hernández, Guillermo Arroniz, Luis Aguilera, Lula Antequera y este su siempre seguro servidor, Luis Antequera. Que hagan ustedes mucho bien y que no reciban menos. Que teníamos razón. La historia, ¿cómo es? Y no como nos gustaría que fuera. Hasta el próximo programa. Se despiden de ti Mariate Aragonés y Luis Antequera. Pero yo te veo muy pronto en el programa de Javier Ángel Ramírez, Diálogos con la Ciencia, el jueves a las 12 de la noche, o lo que es lo mismo, el viernes a las 0 horas, con nuevos episodios de nuestra apasionante historia. No te lo pierdas. Les hemos ofrecido en Radio María Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y Mariate Aragonés.